Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Para que ustedes sepan, tenemos interpretación en directo. Solamente tienen que escoger el botón de idioma situado en la parte inferior de la pantalla. Pueden escoger inglés, español o portugués. Ahora voy a pasar al portugués. Es con gran placer y alegría que empezamos un nuevo webinario con traducción en vivo. Estará disponible durante el evento. Ustedes podrán cliquear en el idioma en la parte inferior de la pantalla y tendrán la opción de escuchar al evento en inglés, portugués o español seleccionando cada canal. También podrán utilizar el chat del Zoom para presentaros, pero por favor, las preguntas directas para las presentadoras, para nuestras panelistas, deberían ser hechas en el Q&A. Este seminario se está grabando, estará disponible en el sitio internet en el fin de semana y también será transmitido en vivo para Global Health Network en el Facebook. Soy Luciana Brito, soy psicóloga, investigadora y coordinadora, directora del ANIS, Instituto de Bioética Brasil. También soy investigadora de Fiocruz de Brasil y he actuado también en incidencia para garantizar derechos, investigación en términos que tengan que ver, en cuestiones que tengan que ver con salud pública y bioética en una perspectiva feminista y de derechos humanos. Y el título de nuestro panel hoy es Emergencias de Salud Pública en la perspectiva de la región de Latinoamérica y Caribe, reflexiones éticas sobre el impacto de género. Nosotros sabemos que las emergencias tienen impactos inmediatos, duraderos y desproporcionales. Hoy vamos a discutir sobre los impactos en nuestra región, donde los panelistas y yo estamos, donde actuamos, que es la región de Latinoamérica y Caribe. Hemos visto hace pocos años la epidemia de Zika entre niños y mujeres aún enfrentan la síndrome congénita del Zika y la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Nosotros sabemos que mujeres y niñas son públicos más, grupos más vulnerables, son más afectadas en las emergencias de salud y eso tiene que ver con cuestiones éticas urgentes que son un reto para pensar sobre cómo preparar, investigar y responder no solamente las actuales pandemias y epidemias y las que vendrán. Es importante también reflexionar y a crear una sistemática sobre las lecciones aprendidas, principalmente sobre los impactos y necesidades de mujeres y niñas en las emergencias en salud pública. Y solamente de esa manera vamos a poder incluir verdaderamente el género y sus interseccionalidades en los diseños de preparo y respuestas a las actuales y futuras epidemias y pandemias. Este seminario tiene como objetivo provocar algunas reflexiones éticas sobre cómo podríamos cuidar mejor, en otras palabras, y cómo incluir las necesidades de niñas y mujeres en el centro de nuestras respuestas para poder cuidar. Y para esa discusión tendremos el honor de recibir tres grandes invitadas. En primer lugar, la doctora Susana Cerrué, que es la directora del centro y jefa de la unidad del Centro Latinoamericano de Perinatología y unidad de la mujer y salud reproductiva de la OPAS, cargo que ocupa desde hace 10 años y antes fue directora de la División de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud de Brasil y también profesora adjunta de la Universidad del Estado de Pará. Tendremos también la profesora Gabriela Argüelles Ramírez, que es profesora asociada de filosofía y investigadora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, donde enseña bioética, ética médica y temas feministas. Ha publicado artículos sobre la ética de las patentes genéticas, poder, violencia obstétrica, ecofeminismo, fundamentalismo religiosos, derechos sexuales
y también es parte de una alianza entre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de la Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. También, y la profesora también Benítez es profesora adjunta de antropología del PPGAS, del Museo Nacional de la UFRJ de Brasil. Es antropóloga, máster y doctor en antropología social y ha hecho su beca postdoctoral en el Centro de Estudios de Género Pagú en la Universidad Estatal de Campinas. Tiene también una beca de la Fundación de Apoyo de la Investigación del Estado de São Paulo y también para investigación de antropología urbana, relaciones étnicas y raciales, políticas de identidad, interseccionalidad, género, sexualidad, pornografía y más recientemente se ha dedicado a estudios sobre desigualdades y violencia de género, sexualidad, raza y humillación social. Bienvenidas todos y todas. En primer lugar, quisiera entonces pasar la palabra. Gracias. Gracias, Luciana. Yo voy a empezar enseñando un poco de los datos y de algunas reflexiones que me parece que nosotros tenemos que hacer, pero en primer lugar yo quisiera agradecer mucho esta invitación y a la organización de este evento. Hemos discutido muchísimo sobre la pandemia, pero en ningún momento logramos poner este lente de ética de cómo debiéramos con este espacio y con las invitadas tan maravillosas que tendremos hoy. Después de mí, me siento muy estimulada quiero escuchar a la gente del campo de la salud pública. Nosotros tenemos que urgentemente trabajar en conjunto. Permítanme empezar diciendo que cuando empieza la pandemia, nosotros del Centro Latino teníamos una preocupación grande con la cuestión de las mujeres. Nosotros hemos trabajado con dos pandemias. Antes del Zika tuvimos la H1N1 entre 2008 a 2010. Realmente ha tenido pico de mortandad entre las mujeres y las madres. Y entonces hay muchas razones para eso. No tengo tiempo para explicar, pero las primeras noticias de la pandemia en China y los demás continentes no enseñaban las embarazadas y tampoco nada de los agregados de las mujeres. Por lo tanto, empezamos inmediatamente con todo lo que estaba publicado, una revisión sistemática para poder determinar la transmisión. Es un estudio que tiene que ver, pasa por la placenta, no pasa. Y afortunadamente en mayo logramos publicar los primeros resultados de esa transmisión y vimos que no, pero también vimos que no había datos bastante claros de los agregados de mujeres. Tengo aquí datos que enseñan que si ven aquí, por ejemplo, en la columna del X, cuánto hemos tenido de desagregación, pero si ven la relación de eso con los países y el índice de desigualdad de género, vendrán que solo a partir de 40-50% de menor inequidad es que tenemos los datos, donde tenemos más desigualdad. Tenemos la desagregación de género no ocurrió y ese dato es fundamental porque la primera cosa que nosotros tenemos que pensar es que nosotros tenemos que visualizar esa mujer. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, porque nosotros sabemos, y eso es un gráfico de nuestra producción, que todo está interconectado, el clima, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con las condiciones de trabajo, todo tiene que ver. Y estas diapositivas estarán disponibles naturalmente. Yo no tengo tiempo para explicar todo al respecto. No quiero detenerme con eso, pero sin embargo tenemos esa mirada. Cuando vemos, por ejemplo, los ADFs o cómo estructuramos el concepto de desarrollo sostenible, sabemos que está todo interconectado. Y cuando empezamos a ver qué fue lo que ocurrió con la pandemia en la región, nosotros vemos que hubo ese ciclo
totalmente afectado. Luciana empezó diciendo, y es totalmente verdad, las mujeres fueron muy afectadas por la pandemia. No tan solamente el aumento de la pobreza, pero la cuestión del desfase digital, la concentración de las mujeres de trabajadores de la salud, justamente en los lugares menos protegidos, trabajadoras que también cuidaban de la familia, eran las responsables, y yo pudiera pasarme aquí una hora enseñando ese trabajo muy bonito. Esa es una publicación de la CEPAL. Traje esas fuentes porque es importante conocerlo, porque hemos visto un retroceso en todo lo que habíamos avanzado en el cuadro que les enseñé anteriormente. Y eso es muy importante, es muy importante. Pero ¿qué fue lo que pasó con la salud como tal, que es mi campo? Ya tengo 4 minutos. Hemos visto una mortandad materna muy alta, que ha disparado menos en el primer año porque las mujeres realmente lograron estar más protegidas, las embarazadas, y triplicado en el segundo año. Esos son los números que conocemos, o sea, son todos los números. No, desafortunadamente no, porque como ustedes verán, cuando vamos a estudiar la mortandad, y lo hemos hecho a través de la red con un ente centinela, encontramos mucho menos mujeres, no solamente registradas, pero a veces los países no autorizan la publicación de los datos. Y eso es muy importante porque ese estudio ha enseñado que 1/3 de las mujeres ni siquiera ha tenido acceso. Pero yo quería traerles, y voy a terminar por aquí, enseñándoles que nosotros no solo hemos tenido una profundización de las inequidades de género en la región, nosotros hemos tenido una presencia del cuidado público y privado, y eso tiene grandes dimensiones desde el punto de vista ético. Nosotros tenemos se quita la mujer del mercado formal, y con todos esos temas, uno de los trabajos que hemos hecho fue discutir la salud mental, porque ¿qué fue lo que vimos? Que la mujer profesional de la salud y profesional de salud en su lugar de trabajo tenía una desigualdad muy importante. Además, tenemos otros temas de discusión enorme. Tuvimos una limitación del servicio. Los servicios estaban cerrados. No había atención y una violencia doméstica aumentada. Ese es el principio. Yo tengo muchas cosas que decir. Me parece que las dos demás preguntas orientadoras a la cuestión de la mirada ética, cómo vamos al campo para poder prepararnos para la próxima pandemia, eso podrá quedar para mi próxima intervención. Muchísimas gracias, Luciana, y paro por aquí. Muchas gracias, profesora Susana. Vamos a pasar la palabra para María Elvira. ¿No la escuchamos? ¿Ustedes me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Bom, então vou começar de novo. Voy a empezar otra vez, perdón por el problema. Yo estaba agradeciendo la invitación y diciendo que es un gran honor para mí por la posibilidad de poder participar aquí con mis colegas Susana y Gabriel en este importante encuentro con gente tan importante de tantos países. Muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Yo trabajo con mujeres que son atacadas por agentes químicos en Bogotá. Es un trabajo que hago desde el 2018, he empezado recientemente y se hace un seguimiento en Brasil. Y voy a intentar explicar en 5 o 7 minutos, ¿ok? Intentando también responder las cuestiones que han planteado sobre los últimos años de pandemia. Ataques con ácidos o agentes químicos
Es un tipo de agresión específica en que un sujeto recibe sobre su cuerpo, especialmente en la cabeza, en el rostro, en las extremidades, una sustancia que rápidamente desfigura la piel, tejidos y músculos, causando daños severos. En el 2019, un informe de la Trust International informó que cada año tenemos aproximadamente 1.500 nuevas víctimas de ataques con ácidos en el mundo. En 2012, Colombia ha sido uno de los países con mayores índices con ataques de ácidos en el planeta, de acuerdo con varios periódicos de nuestro país en Colombia. La perplejidad me hizo recolectar desde entonces informaciones sobre ese tipo de información y mucha incidencia en Inglaterra, Bangladesh, Camboya, Uganda, República Dominicana, Pakistán, Estados Unidos, entre otros. Para empezar, una investigación directa en ese año. Desde las primeras noticias de los periódicos, la idea es destacar que se trata de víctimas mayoritariamente mujeres y de agresores identificados como sus compañeros o excompañeros afectivos de esas mujeres, hombres que son obcecados por esas mujeres. Muchas veces puede ser un intento de reaproximación o de conquista fracasada, y cuando las noticias mencionan algún caso específico en el que los ataques son hechos por un desconocido de la víctima, enseguida aparecían algunos gaps para que se creyera que esos desconocidos sería alguien contratado por ese compañero o por ese hombre obsesivo. De cualquier manera, todos esos análisis y todas esas noticias que se han divulgado en los más diversos campos apuntan en su mayoría que se trata de violencias de género, o sea, mujeres que son atacadas por ser mujeres, y eso está generado en un guión de venganza o de retaliación, que es la causa motivadora. Muchas expresiones como machismo, patriarcado y violencia de género están presentes en esas narrativas, y esas ideas también son recurrentes en trabajos académicos hechos en distintos países respecto a este tipo de violencia, más allá de Colombia, y también por instituciones organizaciones internacionales diversas, Actor Survivor, International, entre otros. Buscando más informaciones sobre estos ataques, he encontrado que de hecho no son exclusivamente realizados contra las mujeres y tampoco son exclusivamente realizados por hombres. Incluso algunas noticias llaman la atención sobre el riesgo de analizar esos problemas solo como un acto machista, mencionando que también hay un gran número de hombres que sufren ese tipo de ataques. Sin embargo, no existen narrativas con respecto a los ataques entre hombres y situaciones de retaliación entre grupos criminales y de delincuencia común. Cuando investigo eso en países como Inglaterra o Estados Unidos, encuentro que generalmente se trata de ataques relacionados a la xenofobia, y otros países como México están relacionados más con el tráfico de drogas. Entonces, con esta diversidad de factores en mente, yo empecé esta investigación en Bogotá, cuya meta era no encapsular los ataques con ácidos como algo exclusivo hecho por hombres contra mujeres o exclusivamente como violencia de género. Pero entonces fui organizando mi estudio en torno al concepto de género debido a dos motivos principales. El primero, porque la tipificación de ese acto como un crimen en Colombia fue propiciado por políticas públicas alrededor de la defensa de la vida y la dignidad de la mujer como resultado de emprendimientos femeninos y feministas. Y la visibilidad de los crímenes en Colombia han tenido rostros de mujer. Y tienen una minúscula participación de los hombres en los programas de recuperación que el Estado colombiano está incentivando, aún cuando estos programas están abiertos también para los hombres. Y tampoco se han creado narrativas con respecto a esta violencia entre o contra los hombres. Y en segundo lugar, porque los trabajos de resarcimiento de la vida
cuales yo hablo en mi trabajo son realizados a través de redes de mujeres, a través de distintas tareas de cuidados. Hoy en día en Colombia existe la Ley 1639 de 2013, a través de la cual se han fortalecido las medidas de protección de la integridad de las víctimas de crimen por medio de ácidos, y esto está en el artículo 113 de la Ley 529 de 2000. Antes de esta ley, los ataques con ácido se configuraban como lesiones personales. Posteriormente se creó la Ley de las Víctimas de Ataques con Ácido de 2016, que también tiene el nombre de la Ley Natalia Ponce de León, que es el nombre de una mujer. Fue uno de los casos más emblemáticos en Colombia, que tuvo una gran repercusión política y de medios, y llevó a la tipificación de ese acto como un delito autónomo, eliminando beneficios para el agresor como la suspensión de la condicional de la ejecución de la pena. Y también es alrededor de estas leyes que se crean protocolos médicos, procedimientos médicos para el seguimiento de las personas, especialmente la mayoría son mujeres, que usan esos recursos médicos a partir de los ataques con ácido. Y existen todos los procedimientos médicos que especifican lo que debe ser hecho con una mujer que llega a los puestos de salud. Antes las mujeres no lograban ni siquiera explicar lo que les había pasado, y los centros médicos no sabían lo que les había pasado. Entonces las mujeres que fueron atacadas antes de esos protocolos no tuvieron la repercusión o no fueron registradas de la forma correcta, y tienen desfiguraciones más profundas e irreversibles. Los casos que yo he acompañado en Colombia con respecto a mujeres son importantes en la medida de que son consecuencia de relaciones afectivos sexuales, y aunque son vividas como agresiones más siniestras, el ataque tiene otra serie de humillaciones vinculadas sobre el cuerpo de esa mujer. Y los otros casos son los casos inesperados, son aquellos que suceden súbitamente en situaciones imprevisibles y que en pocos minutos distorsionan o desvían el curso de vida de la persona, creando una sensación de temor general. El sentido que las mujeres le atribuyen a los ataques varían de la relación que ellas tienen con el agresor y de las circunstancias en que sucede el ataque, y también de acuerdo con los actos posteriores que suceden en los procesos de recuperación más o menos eficaces, que a su vez son críticos con respecto a los resarcimientos que la víctima tiene derecho. Todo esto tiene que ver con una mayor o menor eficiencia que tiene el Estado para poder ofrecer las terapias necesarias para la reconstitución de estos rostros y las partes del cuerpo quemados, y son cirugías que no solo son estéticas, pero son funcionales, puesto que hay que tener en cuenta que muchas personas pierden la movilidad de la cabeza cuando la piel se adhiere al hueso, o pierden la audición, por ejemplo. Estos son casos más comunes. Entonces, más allá de las posibilidades de recuperación funcional, las mujeres retoman su vida con mayor eficacia cuando las cicatrices disminuyen y sus rostros tienen una apariencia menos desfigurada. El Estado no ofrece terapéuticas suficientes, estéticas, pero como ellas dicen, no se trata de estética, se trata de algo vital, pero para el Estado sí es estético o fisioterapéutico. Y aquí entra el papel de las instituciones que las sobrevivientes, como se denominan a sí mismas, han creado, y el papel de los fisioterapeutas y médicos que ofrecen voluntariamente su auxilio, y también esteticistas y tatuadores que le devuelven la dignidad a esas personas cuando realizan estos procedimientos gratuitamente, como la micropigmentación de cejas, tatuajes sobre partes del cuerpo que han sido dañadas por el producto químico o donde se han extraído algunas partes de la piel. Bueno, voy a terminar en un minuto mi ponencia. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió durante la pandemia? Bueno, en ese momento lo que pasó fue que hubo un gran aumento de ataque contra las mujeres. Fue un ataque realmente muy significativo. No tenemos números exactos porque eso es difícil de poder colectar, pero la Secretaría de la Mujer recoge números, y lo que sucedió es que se dejó de llamar esa situación, dejamos la lucha,
para que las leyes no lo llamen solamente de ataques con agentes químicos, sino que incluyan que esto implica las sustancias inflamables y líquidos también. Y esto es bastante preocupante, porque lo que yo me di cuenta en mi campo es que después de la pandemia y durante la pandemia también aumentaron los casos de las mujeres quemadas, pero no necesariamente como consecuencia de ataques químicos, pero sí también con sustancias inflamables que hay en casa, o solventes o aceites de cocina, etc. Por lo tanto, está aumentando la lucha femenina y feminista de estas asociaciones de mujeres para que esto sea un hecho integrado a la salud pública y que esto también se expanda a lo que abarcan las leyes y a los protocolos médicos, porque los protocolos que existen actúan especialmente en la ciudad de Bogotá, pero las mujeres que sufren esos ataques en otras ciudades que no son Bogotá no tienen necesariamente las mismas posibilidades de poder viajar a Bogotá, donde necesitan quedarse durante largos periodos para poder realizar todas esas terapias. Y la idea, o sea, el hecho de que las terapéuticas se concentren en Bogotá es muy grave, porque las mujeres que están en otros lugares y tienen que viajar a Bogotá, se les plantea otro problema, que es la cuestión de género, porque la mayoría tienen hijos, y entonces ¿con quién van a dejar a sus hijos para poder desplazarse a otras ciudades? Y entonces generalmente estamos hablando de mujeres pobres, de la zona rural, con muchas carencias, y que necesitan una red de cuidados de otras mujeres para poder realizar esos viajes para curarse. Muchas logran hacerlo, se quedan durante un periodo pequeño de tiempo, pero no pueden quedarse para terminar todos los procedimientos. Todos esos procedimientos tienen que ver con infiltraciones, procedimientos para suavizar la piel, y que no son provistos por el Estado, pero sí por otros médicos que lo hacen voluntariamente. Entonces, la falta de apoyo económico es muy importante, porque muchas de ellas no se pueden establecer en Bogotá porque tienen miedo de quedarse en un lugar estable y poder ser encontradas nuevamente por las personas que las agredieron. Entonces, en general, están en una fuga permanente de sus agresores, y esto vuelve la cuestión evidentemente mucho más grave para que esas mujeres puedan curarse. Entonces, voy a terminar con esto. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo la de las mujeres negras, que insisten en que sus terapéuticas tendrían que tener algún tipo de especificidad, porque la piel negra hace queloides rápidamente. Yo percibí cómo la piel desfigurada de las mujeres negras después de las cirugías sufre problemas de cicatrización. Las cicatrices son más profundas. Bueno, voy a terminar con esto, y después en el momento de las preguntas podré también especificar un poco más lo que ustedes necesiten. Perdonen si me excedí en el tiempo. Un gran abrazo. Muchas gracias, profesora. Tenemos sí un tiempo al final para algunas preguntas. Y ahora le voy a dar la palabra a la profesora Gabriela. Buenos días desde San José de Costa Rica. Buenas tardes para quienes están en el Reino Unido. Buenas tardes también para personas que nos acompañan desde otras partes de Sudamérica. Mi nombre es Gabriela Arguedas. Soy profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Soy bioeticista y también trabajo en estudios culturales. Les agradezco mucho la invitación a este webinar, y voy a hacer una presentación que se titula Ética, pandemias y la trampa de la razón cínica. Quizás mi presentación sea un poco la más filosófica de las tres. El principal reto ético que he identificado a raíz de la pandemia de COVID-19 es el de confrontar la razón cínica como la entiende el filósofo Peter Sloterdijk. Voy a explicar más adelante qué entiendo por razón cínica en detalle, pero de una vez quiero dejar el mensaje central claro. Con la razón cínica en las crisis de salud pública, me refiero a la racionalización de una actitud de derrota frente a las injusticias estructurales que determinan nuestra realidad. Esa actitud de aceptación que desde las instituciones estatales e intergubernamentales, políticas y de salud pública
se limitan a aspirar solo a implementar medidas paliativas, ¿sí? La razón cínica empuja a las instituciones y a las personas en salud pública, en economía, en política, a limitarse solo a buscar medidas paliativas, medidas que no abordan la raíz de los problemas estructurales. Y en situaciones de emergencia como una epidemia, como una pandemia, lo que sucede es que las causas estructurales de las injusticias se profundizan. Entonces, las medidas paliativas son absolutamente insuficientes. Después de que pasa la epidemia, o después de que pasa la pandemia, o después de que pasa la crisis de salud pública, el estado de situación en que quedamos es peor al estado en el que estábamos antes de esa crisis, pero se ha normalizado a través de la razón cínica. Voy a dar un poquito más de descripción de este argumento. En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia que el modelo económico hegemónico no prioriza la salud pública. Incluso podría decirse que son mutuamente excluyentes. Y yo sé que esta afirmación para algunos puede ser muy radical y creo que es parte del debate, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que el modelo hegemónico contemporáneo y los principios éticos de la salud pública parecen ser mutuamente excluyentes, no son compatibles, ¿no? La ética de la salud pública implica compromisos y prácticas sociales, políticas y económicas que chocan de frente con el modelo económico neoliberal, o yo diría ya, y aquí sigo a Jürgen Habermas y a Olaf Kaltmayer y a Sigrid Neckel, es un orden neofeudal o refeudalizado. Ya casi el neoliberalismo como término no nos explica mucho, ¿no? Estamos frente a un orden que más bien parece ser neofeudal. Este orden neofeudal o refeudalizado choca de frente con las aspiraciones éticas básicas de la salud pública. Y eso lo hemos visto durante la pandemia de COVID-19 y lo hemos visto particularmente en la forma en que los efectos de las consecuencias económicas de las medidas de prevención han afectado directamente a las personas más empobrecidas del planeta y dentro de las personas más empobrecidas del planeta, particularmente a las mujeres. En América Latina, los sectores corporativos y las élites económicas pasaron el costo económico de las medidas de control de la pandemia, por ejemplo, los lockdowns, por ejemplo, la suspensión de ciertas actividades económicas. El costo de esas medidas de prevención del contagio lo pagaron los sectores más vulnerabilizados, no lo pagaron los sectores más privilegiados. En lugar de que los sectores más privilegiados absorbieran la mayor parte del costo económico de dichas medidas, lo que sucedió es que los estados permitieron que el costo económico lo asumieran los más desposeídos. Peor aún, muchos sectores poderosos en el mundo, esto pasó en todo el mundo, muchos sectores poderosos terminaron lucrando con la pandemia, mientras que los sectores más vulnerables fueron forzados a pagar de una u otra forma, algunas veces con sus vidas, la mayor parte de los costos. Las personas más vulnerabilizadas, que no es lo mismo que decir vulnerable, vulnerabilizadas a través de la injusticia estructural, pagaron los costos con su tiempo, con su salud física, con su salud mental, con su integridad moral e incluso, si recordamos el primer caso en Brasil de una trabajadora doméstica que trabajaba en una familia adinerada, bueno, ella lo pagó con su vida, ¿no? Dentro de los grupos más vulnerabilizados en América Latina, vulnerabilizados por la pobreza, la exclusión, la discriminación y la violencia, pues están, ya dije, las mujeres y las niñas. El género, la etnia, raza, la discapacidad y la edad son tanto determinantes sociales de la salud como categorías de discriminación y exclusión.
El proceso de producción social de la vulnerabilidad está atravesado por estas categorías. Por eso, la vulnerabilidad no se debe ver como algo intrínseco, sino que la vulnerabilidad se debe ver como una producción social deliberada que favorece el status quo y favorece la jerarquía de privilegios que domina la realidad contemporánea. Esos procesos sociales, esos procesos políticos y económicos condicionados por las relaciones de poder se alimentan de la razón cínica, se alimentan de una actitud derrotista frente al estado de las cosas. Veamos qué ha pasado con las mujeres durante la pandemia y ya la doctora Susan dijo algo al respecto. La violencia sexual y física aumentó, el desempleo o el subempleo aumentó, se renormalizó la división sexual del trabajo. Mujeres profesionales que tienen carreras universitarias de repente se vieron, según ellas, habían pasado por un proceso de emancipación y durante la pandemia se vieron reproduciendo totalmente los roles de género y los hombres se vieron favorecidos por la reproducción de esos roles de género. Incluso hay estudios que demuestran que los hombres tuvieron más tiempo libre para dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, los hombres académicos produjeron más papers durante la pandemia que las mujeres, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una crisis como una epidemia, una pandemia, empuja o es un detonante social para volver a patrones tradicionales, culturales, que son estructuralmente machistas o estructuralmente patriarcales. Es incorrecto decir que en sí misma la enfermedad de COVID-19 fue la que produjo estas transformaciones o estos procesos. No fue el virus, fue la forma en que está organizada nuestra sociedad y la forma en que decidimos gestionar la crisis de COVID-19, ¿no? Los estados y las sociedades, deliberada o inconscientemente, tomaron una hoja de ruta ante la crisis que perjudicó específicamente grupos históricamente excluidos o subalternos. En Costa Rica, por ejemplo, la mortalidad materna aumentó significativamente, tenemos los datos, en el 2020 y en el 2021. Y no hubo ninguna mención pública del Ministerio de Salud acerca de este grave resultado, ¿no? Como es un aumento en la mortalidad materna. Y hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha ordenado ninguna investigación para saber por qué aumentó. Lo que sí sabemos es que el trato de las mujeres embarazadas en los hospitales públicos empeoró, la calidad de la atención para las mujeres embarazadas empeoró y las redes de apoyo y solidaridad se fueron rompiendo, ¿no? Y quedaron de últimas en las prioridades de atención de la salud las mujeres embarazadas y las adolescentes embarazadas. Ya hablamos de que en el mercado laboral, la CEPAL dice que hubo un retroceso de 20 años. Las mujeres fueron despedidas de los trabajos. Priorizaron las fuentes de trabajo para los hombres y se perdieron las fuentes de trabajo para mujeres en casi un 50% en América Latina. Y la CEPAL dice que ese es un retroceso de 20 años que difícilmente vamos a recuperar en el corto plazo. ¿Cuáles van a ser los impactos de esa pérdida de empleo para las mujeres? Bueno, va a alimentar formas de explotación laboral y de explotación ligada a redes criminales, como ya lo estamos viendo. Entonces, quiero mencionar además la crisis migratoria. Ya la crisis migratoria era un problema grave antes de la pandemia y con la pandemia solo ha empeorado. ¿Ha empeorado por qué? Justamente porque los costos sociales y económicos de la pandemia fueron trasladados a las poblaciones más empobrecidas. Y esto ha implicado una expulsión de poblaciones desde los países y sociedades más vulnerables. Y lo hemos visto con la crisis migratoria desde Venezuela, ¿no? Que salen hacia otros países de Sudamérica o que salen hacia Centroamérica para llegar a Estados Unidos. La situación de las poblaciones migrantes empeora año con año. Y la explotación de las personas migrantes favorece ciertas empresas y negocios en el mundo, el norte global, ¿no? Estamos viendo cómo la población migrante infantil está trabajando en diversas
actividades económicas en los Estados Unidos. Entonces, lo que la razón cínica hace es que terminemos normalizando estas formas de explotación que están sucediendo ante nuestros ojos. Y pareciera que los organismos internacionales que tienen que ver con la salud global se sienten satisfechos solo con hacer sugerencias a los estados, sugerencias con respecto a medidas absolutamente paliativas. Les pongo un ejemplo de una medida paliativa. Si tenemos a mujeres migrando en condiciones de extrema vulnerabilidad e inseguridad en toda Centroamérica hacia Estados Unidos, una medida paliativa es ofrecer anticonceptivos a las mujeres porque saben y sabemos todos que van a ser violadas en el trayecto inseguro a través de todo Centroamérica y México hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Una medida paliativa de la razón cínica, es decir, vamos a proveer anticonceptivos a estas mujeres porque sabemos que van a ser violadas. Esa es una obligación, por supuesto, proveer los anticonceptivos para que no queden embarazadas durante el proceso. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en la aceptación, por ejemplo, de que haya mujeres migrantes que llegaron a centros de detención en la frontera entre Estados Unidos y México y hayan sido sometidas contra su voluntad a histerectomías, hayan sido sometidas a una violación de derechos humanos como es una cirugía para generar esterilidad permanente, ¿no? Lo que estamos viendo es una práctica que era común en el régimen esclavista, son prácticas que eran comunes en los regímenes feudales y hoy otra vez son comunes y se exacerban con las crisis sanitarias o con las crisis sistémicas, porque una crisis sanitaria nunca es solo una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria es también una crisis económica, una crisis política, una crisis cultural, una crisis social. Los momentos de crisis exacerban las formas, prácticas económicas históricas de explotación de los seres humanos más vulnerabilizados, cuyas vidas son menos valoradas por el resto de la sociedad. La razón cínica está haciéndonos normalizar estos procesos e incluso nos está haciendo aceptar ciertas condiciones que son éticamente inaceptables, como por ejemplo que la pandemia sirva para enriquecer a los más ricos. Voy a poner un ejemplo. La discusión sobre el precio de las vacunas, la discusión sobre los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y la discusión sobre los términos de transferencia tecnológica para aumentar la producción de las vacunas. Esos 3 puntos que fueron discutidos en la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con fundaciones privadas que pusieron financiamiento para el desarrollo de las vacunas, nos demuestra hasta qué punto la razón cínica está ayudando a normalizar formas de explotación e injusticia. Porque hasta este momento, lo que hemos visto es que la pandemia sirvió para generar una cantidad exorbitante de ganancias a la industria farmacéutica internacional. Al mismo tiempo, durante los primeros 2 años de la pandemia, vimos prácticamente un 50% de la población del mundo sin acceso a las vacunas, mientras que había una cantidad enorme de vacunas acumulada en el norte global que se perdieron, que no se utilizaron. Pero que todo ese proceso sirvió para trasladar fondos públicos de los países más pobres a empresas privadas en los países del norte global. ¿No? Ese es otro ejemplo de la razón cínica. Y otro ejemplo de la razón cínica es que países en el norte global, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, sus sistemas públicos de salud o sus sistemas de salud dependan de profesionales de la salud que vienen del sur global. ¿Sí? Profesionales de la salud migrantes que van a trabajar a los países del norte global y el cuidado de las personas mayores y de las personas enfermas en el norte global ahora está dependiendo de trabajadores de la salud que son migrantes que vienen desde el sur global. Esos sí son recibidos en los países del norte global, pero al mismo tiempo la expulsión de los más vulnerables desde el sur global en razón de la explotación normalizada corporativa, esos migrantes mueren en el proceso, son rechazados, son detenidos,
son incluso en el proceso raptados para trata y tráfico de personas. Entonces, lo que quiero, y me dirá Luciana si ya no tenemos tiempo, creo que tenemos 30 segundos para resumir. 30 segundos para resumir. ¿Cuáles son los retos éticos que la perspectiva de género nos demuestra que surgen en situaciones de crisis sanitaria como una epidemia o una pandemia? El principal reto ético es que no podemos seguir aceptando como respuesta a una situación de crisis medidas puramente paliativas que nos hacen aceptar un retroceso constante con cada crisis, como está sucediendo con COVID-19. Gracias por su atención y perdón por abusarme del tiempo. Muchas gracias, profesora Gabriela. Creo que nos podríamos quedar aquí toda la mañana discutiendo un tema tan importante, tan interesante, y que es necesario realmente discutirlo en la profundidad que requiere. Entonces ahora voy a traer a las preguntas. La primera es para la doctora Susana. Fue muy interesante los datos que dio, fueron muy interesantes, y esto es una forma de hacer un simbolismo para hacer existir un problema basado en evidencias y ver cómo las políticas pueden usar las evidencias para hacer esta discusión sobre las desigualdades. O sea, la discusión de políticas mucho antes de una emergencia de salud, porque las crisis revelan eso en su peor forma, que tiene que ver con la ampliación de los sectores de vulnerabilización de la vida de aquellas personas que históricamente ya son oprimidas y marginalizadas. Entonces la pregunta para la doctora Susani es cómo se podrían perfeccionar las políticas para poder proteger mejor a las mujeres y a los niños durante las emergencias y cómo prepararnos para responder mejor ante las emergencias. Muchas gracias, Luciana. Yo creo que los que hacen políticas públicas tienen que pensar siempre, y por eso para nosotros es tan importante aquella diapositiva que muestra a la mujer en el centro y todo lo que está relacionado, utilizando la estratificación que se planteó con respecto a los 17 objetivos del milenio, 167 indicadores y 200 y pico de metas. Nosotros tenemos mucho que ver con todo eso. Existe una medida que yo no usé aquí, que es la medida del desarrollo social, en que los países más desarrollados tienen una relación con el índice de desarrollo de género, con el índice de desarrollo humano. Esto parece algo fácil, pero no lo es. Lo primero es que en nuestra región principalmente, una persona que piensa políticas públicas, ya sea del sector privado o del sector público, no puede pensar si no es a través de la lente de la equidad. Y este concepto de la equidad es importantísimo. Un colega mío del OPS que trabaja solamente con equidad me preguntaba cómo yo veía a los hombres. Bueno, yo no tengo ninguna intención de negar, porque todos sabemos que hay una proporción de 1.2 a 1.5, o sea, para cada mujer 1.5, murieron más hombres en la pandemia por diversas razones, no me voy a detener, pero cuando yo escuchaba a mis colegas, pensaba que mi papel en realidad era mostrar la salud y mostrar esta etapa más cruel que fue la mortalidad materna y que retrocedió 20 años en algunos países. Y yo creo que además de esta dimensión múltiple, lo que necesitamos es realmente incorporar algunos diálogos. Y lo que yo aprendí con Débora Diniz, mi profesora, la presencia de los especialistas en ética es realmente fundamental en este tipo de diálogo, porque nosotros tenemos un sesgo que es diferente. Ustedes ven, yo vengo aquí, me dijeron que hablara 5 minutos, y yo traigo datos de mortalidad materna, porque es lo que me toca más, es lo que me emociona más. O sea, una mujer que muere durante el embarazo. Para mí esto es una injusticia social
terrible que representa justamente la realidad de la desigualdad que vivimos. Por lo tanto, yo pienso que si nosotros no contamos con personas que pueden incorporar dimensiones y diálogos con la sociedad, se vuelve mucho más difícil la conversación, el diálogo. Y por lo tanto, creo que los que plantean esta mirada pueden ser los que equilibran la balanza para la salud pública. Y yo también recibí otra nota, y por eso hablé de ello, pero lógico que yo aquí no tengo tiempo para poder referirme a todo lo que se hizo con respecto a la ética, y para ser justas, la OMS también, la OMS también. Entonces, este diálogo no solamente estaba incorporado en la Secretaría Técnica de los países, sino que también tenemos algunos instrumentos, publicaciones. Yo puse algunas allí y los invito a informarse en nuestra página de la American Health Organization o de la OPAS o de la OPS. Y lo que yo quiero decir es que esta mirada no es el de la Secretaría Técnica. Esta mirada tiene que estar en lo que la política hace localmente. O sea, la doctora María Elvira no se considera la reconstrucción de un rostro estética, sino que esto tiene que ver con una identidad de la persona, con un derecho de la persona y con una posibilidad de que esa mujer reconstruya su vida. Entonces, esa mirada es necesario que sea una mirada que aún crezca mucho. Me quedo por aquí, Luciana. Muchas gracias, doctora Susani. Tenemos 9 minutos más. Y lamentablemente nuestro tiempo es corto, pero queda aquí la invitación para que podamos continuar con este debate, que realmente es un debate muy complejo y que necesita una multidisciplinaridad, tiene que traer la ética, tiene que traer a los profesionales que están trabajando en eso, y a las poblaciones también tienen que ser incorporadas a ese debate. Y yo quería traer una pregunta que sería tanto para la profesora María Elvira como para la profesora Gabriela. Y la profesora María Elvira comentó sobre eso, o sea, cómo las mujeres en el territorio producen evidencia, cómo pueden hacer para producir evidencia y crear respuestas. O sea, cuando ellas están fundando organizaciones, movimientos que den una respuesta a estas crisis de salud pública, a estas crisis humanitarias. Entonces, una pregunta que ya habían enviado y pensando en lo que la profesora Gabriela comentó sobre cómo usar el concepto de la razón cínica y cómo esas medidas paliativas son eficientes porque hay una crisis que es anterior históricamente y que parece no tener mucha prioridad actualmente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar éticamente un enfoque de género cuando existen ya estos sesgos y cuando ya venimos viviendo en una sociedad patriarcal y viviendo también dentro de un contexto racista, misógeno? Y aquí entonces me gustaría plantar una cuestión sobre la cual me gustaría escucharlos ustedes con respecto a que la bioética feminista tiene bastante para contribuir sobre eso, porque hay muchas situaciones que reproducen esos esos sesgos patriarcales. Por lo tanto, la idea es provocar para dudar de aquellas preguntas que ya se han planteado históricamente por los poderes hegemónicos. Y también lo que todos comentaron sobre escuchar a las niñas y a las mujeres que viven en los territorios para poder escuchar a partir de ellas cuáles son sus necesidades y cómo ellas construyen las respuestas, aún con tantos sectores de vulnerabilidad, con tanta precarización de la vida. Y aquí yo entonces planteo un punto que me gustaría que me digan si eso tiene sentido y ver cómo ustedes ven esa perspectiva. Bueno, primero la profesora María Elvira y después la profesora Gabriela. Gracias, Luciana. Yo creo que la bioética feminista es fundamental para construir bases de trabajo y de pensamiento y de creación de políticas públicas efectivas con sesgo de género. Sin ese sesgo de género, de hecho, cualquier política pública no llega a resolver los problemas que son los más diversos en el ámbito de la salud.
Y entonces hay que ver lo que afecta específicamente a las mujeres y también a la especificidad de algunas mujeres, sobre todo pensando con respecto a territorios, a raza y a clase social. Incluso hay unas preguntas que nosotros recibimos que tienen que ver, como la de Felipe Medina, que pregunta si existen o si nosotros hemos visto y analizado impactos para mujeres que no son de los sectores más empobrecidos. Impactos no, en realidad análisis sobre los impactos de esas mujeres que no pertenecen a los sectores o que pertenecen a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y yo, en el caso de mi investigación, diría que la ley más importante que existió, que es la ley Natalia Ponce de León, surgió cuando Natalia Ponce de León fue agredida brutalmente con ácido en su rostro. Ella es una mujer blanca de los sectores más abastados de la sociedad. Y el cuerpo que ella representa tuvo una mayor repercusión mediática, llegando a la presidencia de la República, que empezó a ofrecer una recompensa monetaria importante a aquellos que pudieran dar una información sobre el agresor. Entonces, una mujer de los sectores más abastados de la sociedad, o sea, fue necesario que una mujer así fuera agredida para que se llegara a ver una mayor visibilidad de un problema que afecta a las mujeres colombianas o los hombres colombianos también, y que durante años esas mujeres de los sectores más bajos no pudieran organizarse en instituciones que luego crearon, y ellas se llaman a sí mismas sobrevivientes, resilientes, que son categorías que ellas crean para poder desplazarse de ese lugar de la víctima, que el Estado tiene que reconocer que hemos pasado por un problema específico y necesitamos políticas públicas tanto en el ámbito jurídico como en el de la salud. Pero si nosotros nos colocamos en el lugar de víctimas, no crecemos, y necesitamos salir de ese lugar para lograr que mujeres ayuden a otras mujeres. Y hay grupos de mujeres en distintos ámbitos a través de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Bogotá. Son psicólogas, abogadas, historiadoras, enfermeras y otras que se han unido, tatuadoras también, danzarinas, masajistas, fisioterapeutas y también algunos hombres que participan y se han unido en este grupo. Este grupo constituido en su mayor parte por mujeres en situación de vulnerabilidad. Y en este momento lo que necesitamos entonces es resoluciones interseccionales. Sí, nosotros somos latinas, hablamos mucho. Muy rápidamente y siguiendo lo que dice María Elvira, desde una perspectiva interseccional y materialista, y con materialista quiero decir que pone en el centro la materialidad de la existencia, ¿no? Entonces, esa perspectiva de género, esa perspectiva interseccional, esa perspectiva materialista, nos ayuda a visualizar las causas estructurales y seguirlas visualizando, porque todo el status quo, todo el sistema de privilegio, todo el sistema hegemónico, lo que quiere es ocultar las causas estructurales de nuestros diversos problemas sociales. Y termino solo con esta idea. Una de las vulnerabilidades fisiológicas para el desarrollo de COVID-19 grave es el síndrome metabólico, la obesidad, diabetes, hipertensión. Bueno, obesidad, diabetes e hipertensión son productos sociales de la desigualdad, son productos sociales del hambre, son productos sociales de la explotación. Si desnaturalizamos cómo se produce socialmente la enfermedad, vamos a tener mejores políticas públicas para promover la salud, para disminuir el riesgo frente a una enfermedad. Eso solo es un ejemplo para pensar desde otro lugar cómo funciona la salud pública y cómo deberíamos
empujar toda la sociedad a un sistema de salud para que no se enfoque en la enfermedad, sino que se enfoque en los cuerpos, en las personas, y para que la sociedad decida qué quiere. Si la sociedad quiere producir y distribuir enfermedad, o si una sociedad quiere producir y distribuir salud. Entonces, esas preguntas no son las preguntas que usualmente se hacen en el norte global o desde centros hegemónicos de pensamiento. Esas preguntas surgen desde el territorio, desde la comunidad, desde las conversaciones críticas que podemos tener en un lente y en un espacio interseccional. Gracias. Muchas gracias, profesora Gabriela, María Elvira, Suzanne. Yo creo que este realmente es un momento que queda como una invitación para poder dar continuidad a este pensamiento sobre el género, las mujeres diversas, a la interseccionalidad. Nosotros necesitamos corporificar todo esto y poner a la mujer en el centro de todas las respuestas. Muchas gracias a todas y entonces nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos.